Para nuestra siguiente conferencia, pues también un maestro mío, el doctor Jorge Cortés, médico internista, infectólogo. Él ha sido un mentor mío, fue maestro mío en la residencia y hemos compartido como con la profe una amistad de muchos años y obviamente un interés común en estos temas por obvias razones. Profe, ¿qué hay de nuevo para tratar estos bichos? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor por sus gentiles palabras y gracias por la ventaja. Cuando uno trabaja en resistencia bacteriana, el problema es que uno siempre anda contando malas noticias. Entonces, digamos que la oportunidad de contar otra historia es muy buena. Si esto prende. Digamos que la buena noticia es que voy a mostrar que hay alternativas terapéuticas. Voy a arrancar donde nos deja la doctora Leal, a contar qué es lo que está pasando en términos de la resistencia bacteriana. Y pues de nuevo, la buena noticia es que hay, ¿cómo la veo? Que hay alternativas terapéuticas. El problema en realidad es que yo creo, como lo decía la doctora Leal, es que esta no es la forma de pensamiento correcta. Los antibióticos como estrategia son una estrategia equivocada. ¿Por qué una estrategia equivocada? Precisamente por lo que acaba de decir la doctora Leal, porque lo que estamos haciendo es que con un problema de un microorganismo o un grupo de microorganismos, los matamos a todos. O matamos los buenos. Esto suena a estrategia militar. Esperamos que esa estrategia militar pase al pasado. Pero exactamente, pero desde la perspectiva de los antibióticos, pues este es el reporte de vigilancia de antimicrobianos y estos son más mapas que son complementarios a los que muestra la doctora Leal. ¿Por qué? Porque esto es E. coli, resistente a cefalosporinas de tercera generación, y los distintos colores no reportan qué hay, sino el número de reportes que hay. Es decir, que cada vez se documenta mejor cuál es la tasa de resistencia, cuál es la frecuencia en zonas rurales, en hospitales grandes o hospitales pequeños. Esta es Klebsiella, esto es resistencia a tercera generación de cefalosporinas, y esto es Klebsiella resistente a carbapenémicos. Entonces, de hecho, hace un par de años publicamos una revisión con uno de los residentes mostrando los problemas de resistencia. Muy buena parte de la información que nosotros teníamos prohibida entre el 2000 y el 2010, 2011, es decir, que ya tenemos que volver a mirar cómo está la situación. Pero esto de nuevo es complementario a lo que mostró la doctora Leal en el sentido de que la resistencia, si uno mira los pisos o si uno mira la UCI, venía creciendo. Si uno miraba los hospitales de segundo nivel, algunos estaban peor que los hospitales de tercer nivel. Y como no solamente enterobacterias es el problema, esto es Pseudomonas aeruginosa. Miren las tasas de multiresistencia. Aquí lo que estamos viendo es multiresistencia a varios grupos de medicamentos durante varios años y otra cosa que se ha visto tradicionalmente es que si uno deja de usar ciertos grupos de antibióticos, los problemas de resistencia disminuyen, lo cual es parcialmente cierto para salud humana, pero sabemos que algunos antibióticos también son usados en industria veterinaria y en industria animal por otras razones. La doctora Leal ya había mostrado cómo estos pseudomonas para contrastar con Klebsiella, E. coli, y ustedes vieron en algunas de las tablas que me dio la doctora Leal que los problemas en pseudomonas siempre son mucho más grandes. Ustedes ven aquí resistencia a carbapenémicos, cada barrita significa una ciudad diferente. Entonces Medellín tiene tasas de resistencia más altas que Cali, tasas de resistencia más altas que Bogotá, para, por ejemplo, carbapenémicos, y si lo que vemos son las mismas pseudomonas, pero ahora en cuidado intensivo, pues lo mismo problema, las tasas de resistencia son más altas. Este es un mapa que hicimos con Juan Sebastián Castillo hace ya varios años, que mostraba parte del problema. Los colores más oscuros muestran mayores tasas de resistencia, ustedes ven en el rango de 40% para Bogotá, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Pero el mapa mostraba otra cosa, que es un poquito, de nuevo, complementaria a la que le muestra la doctora Lucía, y es que donde había grupos de investigación, es decir, el grupo GREO, el grupo CIDEIM y los grupos de Medellín y un grupo de Montería y Barranquilla, pues se encontraba la tasa de resistencia.
De nuevo, esto es complementario porque ahora sabemos que sí hay resistencia en todo el país, lo que pasa es que antes no lo sabíamos, digamos, con mucha precisión. Después hubo el problema de las betalactamasas tipo NDM. Este es el correspondiente mapa mundial de NDM. NDM es un problema que nació en la India, se extendió rápidamente a Europa. En Europa fue donde se identificó. Y eventualmente, como siempre, lo que pudimos hacer es identificar que eso estaba pasando y eso llega hasta las noticias. Esto es de algún alerta de periódico de que detectan la superbacteria. El problema es que la superbacteria no es como Superman, que es bueno y viene a ayudarnos, sino todo lo contrario. Y por supuesto, rápidamente reportamos, como decía la doctora Leal, somos hábiles en los primeros reportes de un brote de Klebsiella pneumoniae en una unidad neonatal con NDM. Los neonatos no suelen ser muy rumberos y andar en la comunidad, especialmente en unidades de cuidado de intensivo neonatal, así que esto es nosocomial. Y también se reportó en, ustedes ven aquí Klebsiella, Providencia, Acinetobacter, Providencia, ese patrón de NDM reportado en varias ciudades de Colombia que se extendió. Ya hay la correspondiente publicación mostrando que clonalmente son exactamente idénticas, o sea que eso no es muy diferente, y que se había reportado NDM en Proteus, en Acinetobacter, en distintos momentos, esto es Madrid, Cundinamarca, Cúcuta, en distintos escenarios, o sea que ya está en la comunidad ya penetrado el problema de la resistencia. Pero de nuevo, la ventaja es hablar de las cosas positivas. Eso es como cuando a uno le dice a un paciente las malas noticias, pues la idea es tener una noticia positiva al lado. Esta es la estrategia nacional norteamericana para los antibióticos, que es apoyada por la Casa Blanca, y una de las campañas, había dos campañas importantes, una por IDSA y otra por otros grupos, que era tener 10 medicamentos antibióticos nuevos para el año 2020, y dentro de esas estrategias, ustedes ven aquí, acelerar el conocimiento, la investigación para lograr tener mayor número de antibióticos o antibióticos mucho más potentes en términos de lo que se ha estado desarrollando. ¿Por qué eso? Esta es la línea de tiempo de desarrollo de los antibióticos. Este es el Salvarsan. El Salvarsan es un producto utilizado por Paul Ehrlich a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para tratar la sífilis. Más gente murió por el Salvarsan que por la sífilis, aparentemente, dentro de los pacientes que lo recibieron, y solamente hasta 1928 con la aparición de la penicilina y 1935 con los desarrollos de la industria farmacéutica alemana, la Farben Industrie, que hoy en día es mejor conocida como Bayer, desarrollaron las sulfas, y esta es la época, ustedes ven, la época de oro de desarrollo de los antibióticos, entre 1940, que en realidad fue el momento del desarrollo industrial de la penicilina, y 1960, ustedes ven, aparecieron la mayor parte de las familias de antibióticos que conocemos hoy en día, y en realidad a partir de los años 70 lo que sucedió es desarrollos posteriores que mejoraban cada una de esas familias. Entonces, a principios de los años 40 tuvimos la penicilina, en los años 50 la oxacilina, porque apareció resistencia a la penicilina, y en los años 70 empezaron a aparecer cefalosporinas, cada vez con mayor número de generaciones y mayor espectro antimicrobiano, para matar cada vez mayor número de microorganismos. Ampliar el espectro significa matar mayor microorganismos, con lo cual uno pierde la posibilidad de seleccionar realmente el blanco que está obteniendo. Y en realidad buena parte de lo que sucedió, aparecieron los carbapenémicos, que son desarrollos posteriores de los betalactámicos, el Astronam y otra serie de medicamentos, y ustedes ven aquí lo que esta diapositiva llama el hueco de descubrimiento, el vacío de descubrimiento, porque la industria dejó de desarrollar antibióticos, en parte porque en esta época, en los años 60 justamente, una de las personas más importantes en el escenario norteamericano, en el Instituto de Medicina, dijo: no se preocupen, ya con los antibióticos vamos a desaparecer el problema de las enfermedades infecciosas. Eso fue dicho en los años 60 y eso reflejaba simplemente la posición en ese momento. En este momento es cuando nos damos cuenta de ese problema. Algunas de estas iniciativas arrancaron en el 2000 a 2005, y lo que quería era durante los próximos 20 años, por eso una de esas campañas terminaba en el 2020, tener un número nuevo de antibióticos. Esta diapositiva lo que hace es mostrar aprobaciones
anuales de antibióticos por FDA. Entonces, miren los distintos periodos de tiempo y miren cómo la curva viene rápidamente en descenso. Esta diapositiva muestra hasta el año 2012. Ahora, no todo el mundo piensa exactamente lo mismo, es por lo cual precisamente estamos en el escenario en el que estamos. Aquí este es un artículo publicado recientemente en Clinical Microbiology and Infection, la revista oficial de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, por estos autores. Probablemente muchos de ustedes conocen más es a Didier Raoult, un investigador muy reconocido en el tema de clamidia, y otra serie de problemas infecciosos en París que dicen, no, hombre, mire, esto no es un problema tan grave. De hecho, para no malinterpretarlo, lo que hice fue transcribirlo. Y ellos argumentan en su artículo como el desenlace clínico de los pacientes con bacterias multiresistentes es controversial y las muertes atribuibles a bacterias multiresistentes versus aquellas atribuibles a bacterias no multiresistentes es debatible, basado en estudios que no muestran claramente un aumento en la mortalidad. El arsenal de antibióticos actualmente disponibles, incluyendo los viejos antibióticos, alcanza para afrontar las olas de emergencia de nueva resistencia bacteriana y debe considerarse como herencia de la humanidad. La razón por la cual ellos aducen esto es porque los problemas de resistencia en Europa se limitan a 3 países dentro de la Comunidad Económica Europea: Rumania, Grecia y Italia, probablemente, sí, señor. Lo cual se correlaciona como siempre con pobreza, ¿no? Entonces son los países más pobres dentro de la Comunidad Económica. Probablemente una buena estrategia para eliminar la resistencia en Europa es el Brexit, es decir, hacer una exclusión de las bacterias resistentes por tamización de su visa. Ah, no, las bacterias no tienen visa. Y finalmente dicen algo con lo cual yo sí estoy de acuerdo, es esta herencia debe manejarse con un modelo sin ánimo de lucro con aprobación regulatoria internacional, es decir, la herencia en relación al manejo de los antimicrobianos. De nuevo, yo personalmente creo que los antimicrobianos son una estrategia incorrecta. Matamos muchísimas bacterias para deshacernos de un agente patógeno y en ese trabajo pues creamos unos problemas ecológicos que pueden ser tan importantes como el tratamiento, pero es lo único que tenemos hasta ahora, así que pues no tenemos realmente mejores estrategias. Ahora sí a las buenas noticias. Estos son los productos que ha aprobado FDA recientemente, estoy hablando de los últimos 4 años. En el 2013 aprobó telavancina y ese producto es para cocos gram positivos. En el 2014 aprobó dalbavancina, oritavancina, ceftosolane, tazobactam y tedisolid. Estos 3 son para cocos gram positivos y solamente el ceftosolane es para bacilos gram negativos. Y en el 2015 aprobó ceftazidima avibactam. Es decir, en realidad estas son las 2 únicas alternativas aprobadas. Digamos, tenemos alguna posibilidad de que estos productos lleguen a nuestro país, uno de ellos es de Merck, otro es de Forest, o sea que probablemente hubiera sido comercializado por Astra. Astra vendió su línea de antibióticos a Pfizer, o sea que tenemos alguna buena opción de que llegue, y en el 2016 no llevamos nada. Hay varias moléculas que están llegando, como una de estos 2 antibióticos que son inhibidores de beta-lactamasas y los han llamado inhibidores de beta-lactamasas de nueva generación, que es la combinación de ceftosolane con tazobactam y ceftazidima con avibactam, y vamos a empezar revisando eso. Entonces son unos inhibidores, el avibactam específicamente es una nueva molécula, es un inhibidor de beta-lactamasas no beta-lactámicos, a diferencia del clavulanato, del sulbactam o del tazobactam, y aquí está el grupo al cual pertenece. Y lo que hace es una acilación covalente del sitio de la serina de la beta-lactamasa. Donde se pega la beta-lactamasa, él se pega ahí. Una cosa interesante es que esa acilación es reversible, lo cual significa que el medicamento, mientras esté circulando, puede matar bacterias, salir, matar más bacterias, salir. No aumenta la actividad frente a los anaerobios. Muchos anaerobios tienen beta-lactamasas y esa es la razón por la cual si uno usa ampicina, sulbactam, piperacina, tazobactam u otros de estos productos, en realidad no tiene que adicionar un segundo cubrimiento anaerobio. Tampoco actúa sobre Acinetobacter baumannii, sobre Stenotrophomonas maltophilia o sobre Burkholderia cepacia. Es activo contra estos grupos de enzimas, entonces si lo miramos desde la clasificación de Amber,
las betalactamasas del grupo A, las betalactamasas de espectro extendido, las KPC, las populares AMC, TEM, CTXM, que suelen ser betalactamasas de espectro extendido, es activo. Contra las del grupo B, no es activo. Contra NDM, la que les mostraba en E. coli, contra BIM, contra BER, no es activo. Contra las del grupo C-AMC sí es activo, usualmente en Pseudomonas aeruginosa. Y contra las del grupo D, las carbapenemasas tipo OXA, no son activas. Entonces, digamos, aquí viene y es que necesitamos desarrollos en términos de empezar a conocer un poquito mejor esos perfiles de susceptibilidad. Lo habíamos hecho un poco tradicionalmente a través de pruebas fenotípicas, pero ahora necesitamos mucha mayor información porque esto va a definirme en realidad si el antibiótico es positivo o no es positivo. Y la doctora se encargó de mostrarles muy bien, yo solo traía esta diapositiva que es de nuestra revisión sistemática, que mostraba que en los estudios clínicos realizados en Colombia, cuando uno mira las betalactamasas que encuentra ese escenario que nos describió perfectamente la señorita Antioquia, que es cuando uno mira distintos betalactamasas, encuentra uno con uno, otra con otra, y al revés y viceversa. Es decir, que uno siempre encuentra muchos tipos de betalactamasas, específicamente para las betalactamasas de espectro extendido. Estas vienen en varias presentaciones. La betalactamasa sola, la CTX con otro tipo de CTX, la CTX con TEM, la SHB con TEM, la CTX con SHB y otra. Conclusión, ahora sí vamos a tener que aprender esas siglas y nos va a servir para algo. Hasta el momento no sirve para nada, excepto pues para uno en las revistas de medicina interna lucirse acerca de su conocimiento de las betalactamasas. Sí, son preguntas buenísimas para los residentes, eso siempre sí. Estos son datos del último ICAC del año pasado, las mutaciones que han ido cambiando y que permiten aumentar la susceptibilidad o la resistencia a la avibactam. Entonces, el avibactam restaura la susceptibilidad en algunas cepas de Pseudomonas aeruginosa, recupera la susceptibilidad frente a KPC, pero si la KPC viene combinada con un BIM, entonces el problema de resistencia va descendiendo. El punto aquí es que todavía no tenemos la historia completa, todavía no tenemos el perfil completo en el cual están aquí. Y ustedes ven aquí, esta es la molécula de ceftazidima, qué curioso, una molécula que vilipendiamos durante años. Qué mala es la ceftazidima, ¿cómo produce la ceftazidima? Ahora es nuestro salvador. Suena como a Batman, ¿no? O sea, a veces es bueno, a veces es malo. Sí. Pero ahora lo combinamos con avibactam. Entonces, ustedes ven aquí el avibactam, punto importante, no es un betalactámico, aunque la estructura no es tan diferente, obvio, tiene que pegarle al mismo sitio de acción. Entonces, la combinación de ceftazidima con avibactam, en este caso, ustedes ven los efectos que tiene la ceftazidima sola y el avibactam cuando se juntaba con la ceftazidima y cómo el MIC pasa de mayor a 32 a 0.5. Entonces cambian de forma muy importante y ese es el efecto de la betalactamasa. Si lo que estamos viendo es una betalactamasa que tiene un MIC para ceftazidima de 16, miren, pasa a 0.12, un efecto muy potente desde la perspectiva de la inhibición y el impacto. Ceftazidima avibactam es una molécula bactericida, como todos los betalactámicos depende del tiempo arriba de la MIC desde la perspectiva farmacodinámica. Su volumen de distribución es similar al de otras cefalosporinas, la vida media es mediana, no es muy larga como la mayoría de las cefalosporinas, tiene una baja unión a proteínas y requiere ajuste renal, alcanza concentraciones altas en el pulmón y ahora se están haciendo estudios para pulmón, da náuseas, pirexia, dolor abdominal, no con una frecuencia mayor y los estudios disponibles al momento son en infección de vías urinarias e infección intraabdominal. Esto es simplemente para mostrar que hay varios estudios de fase 2 y fase 3 con los cuales se aprobó la utilización de este medicamento. Aquí está la ceftazidima con avibactam en combinación con metronidazol, porque recuerden que el avibactam, a diferencia de los otros inhibidores, no da efectos sobre los anaerobios, que se comparó con meropenem, y ceftazidima avibactam, que se comparó con imipenem cilastatina, para las indicaciones de infección intraabdominal, infección urinaria. Bueno, es decir que tenemos nuevos productos que tienen esas indicaciones. Su uso real, ya miraremos un poquito qué es lo que puede pasar.
Ceftolozane tazoactam, esta también es una cefalosporina con una estructura similar a la ceftazidima. Tiene gran afinidad por estas proteínas de una penicilina, la 1B, la 1C, la 2 y la 3. No se ve afectada de forma importante por las bombas de expulsión y por porinas. Eso es importante porque no tiene mecanismos de resistencia cruzados en ese escenario. Es hidrolizada por las betalactamasas, entonces como la ceftazolane solito es hidrolizada por las betalactamasas, se le asocia el tazoactam, con lo cual el espectro de acción queda para las pseudomonas resistentes, pseudomonas aeruginosa resistentes a los carbapenémicos, para las enterobacterias que producen AMC y betalactamasas, pero no es efectiva contra las metalobetalactamasas ni contra NM, es decir que ahí hay todavía un problema importante. Esta diapositiva muestra la estructura de la ceftazolona, que es, ustedes ven el anillo betalactámico y estos son cambios, y la estructura oximino característica de las cefalosporinas de tercera generación, es decir, es un primo de la ceftazidima. Uy, qué malo es la ceftazidima. Ustedes ven aquí la estructura y se combina con el tazoactam, si ven que este sí es un betalactámico clásico, y miren cómo los mix de una E. coli que produce betalactamasas de espectro extendido pasa de 64 a cuando se junta con el tazoactam 0.5 microgramos por mililitro, es decir, muy buena capacidad para bloquear el efecto de la enzima, de más de 32 a 0.5, y si es una pseudomonas aeruginosa multiresistente pasa de un MIC de 2 a un MIC de 1. Ya no es tan guau, pero bueno. Especialmente útil, y esto no fue un interés de desarrollo de la industria farmacéutica, sino es porque Dios existe y nos favoreció. Colombia es un país alegre. Es especialmente útil para CTX-M15, porque eso es importante, porque es la enzima productora de betalactamasas de espectro extendido más frecuente que tenemos en Colombia. Dios existe, gracias. Entonces, este es el efecto del ceftazolane con tazoactam, penetra al líquido alveolar, quiere decir que veremos los estudios en neumonía. Una cosa bien interesante, tiene uno de los T sobre MIC más bajitos para los betalactámicos, eso quiere decir que es muy potente, esto es lo que se necesita para el efecto bactericida, y esta es la dosis con la cual están haciendo los estudios. El volumen de distribución muy parecido al otro, la vida media también muy parecida a la anterior, baja unión a proteínas, requiere ajuste renal, es decir, se comporta como la mayoría de las cefalosporinas que vemos actualmente, alcanza concentraciones altas en el pulmón y tiene estudios en estas patologías, como en el caso anterior está aprobada en infección intraabdominal e infección de vías urinarias. Aquí están los estudios de fase 2 de infección urinaria complicada, infección intraabdominal complicada, ceftazolane comparado con ceftazidima o ceftazolame más metronidazol comparado contra el meropenem, que dio resultados similares que permitieron, ustedes ven aquí que las tasas de erradicación y de efectividad en los enlaces por intención de tratar son similares en los dos grupos de estudio, lo cual quiere decir que son comparables. De nuevo, eso significa que esa es nuestra indicación, no significa necesariamente que eso sea lo que lo vamos a usar. Uno de los riesgos más importantes de los antibióticos nuevos es que terminemos desperdiciando el antibiótico, no usándolo para lo que es. Entonces, si se lo damos a todas las infecciones urinarias, dentro de poco ya no nos servirá. Aquí están estudios de fase 3 comparado en pielonefritis, comparado con levofloxacina. Recuerden que las quinolonas son el comparador en escenarios donde la resistencia no es muy alta, aunque en este escenario, por ejemplo, el 25% de las cepas eran resistentes a quinolonas, una tasa de resistencia muy alta, o comparado con un carbapenémico con meropenem de infección intraabdominal. Y aquí está como el resumen, vienen nuevos inhibidores, entonces se están haciendo combinaciones de Astronam con Avibactam, otra serie de cefalosporinas con Avibactam o con otros inhibidores de betalactamasas. Este sería como el resumen. Y de nuevo, aquí el punto importante es que ahora sí va a ser importante el apellido de la bacteria, el apellido de la enzima. ¿Qué tipo de enzima es? Porque en la medida en que uno sea capaz de identificar el tipo de enzima, le van a servir algunos. Ustedes ven aquí, para esta sirve tanto el tazoactam como el avibactam, pero si lo que estamos viendo es una KPC, entonces el avibactam es el que tiene utilidad, y si lo que estamos viendo es una OXA, el avibactam tiene esa diferencia frente al otro. Ahora, si lo que estamos viendo es este tipo de
carbapenemasas, metalo, carbapenemasas o NDM, BIN, IMP, en realidad ninguno de los dos sirve. En Pseudomonas son 85-95% sensibles in vitro. ¿Buenísimo? No, no es tan buenísimo porque lo que uno espera es que el producto no sea lanzado sea 100% sensible y ya arrancamos con solamente el 86 al 95%. Lo bueno es que mantiene susceptibilidad en cepas históricamente resistentes, o sea que esto es como el resumen de esos inhibidores de segunda generación, mejor cobertura para estos grupos de bacterias que son realmente nuestros problemas más importantes. Y estas son las indicaciones, como les digo, pues está indicado en infección urinaria, lo vamos a usar en infección urinaria, Dios, por favor, no, pero probablemente, bueno, ya vemos una gran cantidad de pacientes con BLES, probablemente puede ser una alternativa, pero probablemente el escenario más importante es en infección intraabdominal, donde tenemos el grupo grande de pacientes con problemas serios de resistencia. Pero hay otros avances, esta es la combinación de meropenem con este producto que hasta hace un tiempo tenía este nombre, RPX 7009, es un inhibidor de beta-lactamasa no beta-lactámico, en realidad es un boronato, hace un puente reversible también en el mismo sitio, y es activo contra, ahí sí, otros tipos de carbapenemasas. Actualmente en este estudio fase 3 fue comparado con piperacina tazobactam en pielonefritis por enterobacterias KPC. Ha sido probado con aislamientos de KPC. Miren, si el meropenem está solito, la tasa de sensibilidad es solamente del 2%, pero si se le junta este nuevo inhibidor, la susceptibilidad mejora a un 70% de las cepas. Existen otros productos, esta es la plazomicina, es un aminoglicósido, entonces estamos recogiendo otra vez otros productos, es un derivado de la cisomicina, otro aminoglicósido, y es activo contra las cepas que son resistentes a genta y amica. Ustedes ven de nuevo sensible a AMC, beta-lactamases de espectro extendido, enterobacterias resistentes a quinolonas, aminoglicósidos. Aquí muy importante, sí es activo contra las carbapenemasas tipo NDM y tiene actividad sinérgica contra Pseudomonas aeruginosa cuando se da tratamiento combinado. Una vida media relativamente larga, las dosis que se ha encontrado, un volumen de distribución pequeño, es decir, como todos los aminoglicósidos, y tiene estudios en infección de vías urinarias en fase 2 contra levofloxacina que mostró eficacias y curas clínicas similares. Aquí está en un estudio fase 3 contra colistina más meropenem en una infección en neumonía nosocomial y en bacteremia por enterobacterias productoras de carbapenemasas. Vamos a ver qué dan esos estudios de forma definitiva y si esto finalmente entra realmente entra a nuestro armamentario terapéutico. La erabaciclina es una tetraciclina sintética. Miren que el espectro son las enterobacterias beta-lactamasas de espectro extendido, pero aquí entra Cinetobacter. Cinetobacter sigue siendo un problema muy importante en muchos escenarios. Enterobacterias resistentes a carbapenémicos, Staphylococcus aureus meticino resistente, enterococos, vidas medias muy largas y altas concentraciones en pulmón. Estos son de los estudios de fase 3 con tasas de cura comparados en este caso contra ertapenem bastante altas, contra infecciones intraabdominales complicadas con tasas de cura bastante altas. Obvio, esto es una apendicitis complicada, pero así son hechos los estudios. Y más antibióticos nuevos, como este que lo descubrieron en 1969. Es que no tenemos más antibióticos nuevos. Entonces, lo que se está haciendo es reciclando el uso de fosfomicina. La fosfomicina, este es el mecanismo de acción, los beta-lactamases de espectro extendido, productores de carbapenemasas, pseudomonas multiresistentes, estafilococos de todos tipos. Siempre en tratamiento combinado para infección sistémica, es bactericida con un efecto postantibiótico muy importante, con una concentración máxima bastante alta en un volumen de distribución parecido al de las penicilinas. El mecanismo farmacodinámico es porcentaje del tiempo arriba de la MIC, es decir, no tiene muchas cosas nuevas, pero no tenemos mucha información clínica.
Esta es una serie de casos prospectivas en Grecia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Grecia es el de los problemas de multiresistencia? Entonces miren a Grecia, 11 unidades de cuidados intensivos, pacientes con infecciones por multidrogoresistencia y pandrogoresistencia. Lo que querían era evaluar, 30% habían recibido tratamiento previo y habían fallado. Todos reciben tratamiento combinado y están mirando cuál es el desenlace clínico. Este estudio ya está publicado con algún éxito terapéutico. Miren aquí la efectividad de acuerdo a los grupos, a los tipos de infección. Y finalmente lo que nos interesa es el éxito, 56% en Klebsiella, 83% en Pseudomonas aeruginosa. Claro, son 6 casos, pero eso es lo que tenemos y digamos eso es lo que podemos hacer. Ok, entonces, ¿cuáles son las perspectivas en términos de nuevos antibióticos? Sí, sí tenemos nuevos antibióticos y esa es una buena noticia, pero nos va a tocar cuidarlos, como cuando a uno le pagan las cesantías. Se puede ir de fiesta por la noche y se acaban rápido, o puede invertir en la casa o en la universidad de los hijos, o bueno, en fin, una serie de cosas que probablemente retribuyan mucho más. Así que siguen siendo estrategias válidas aislar los pacientes con todos los problemas que eso tiene, usar racionalmente los antimicrobianos para preservar las moléculas que tenemos hoy en día. Y obviamente es muy importante integrar esos programas de gerenciamiento de antibióticos y formular por grupos restringidos, que aquí yo caprichosamente puse como los infectólogos, pero pues que en realidad tiene que ver es con que si expandimos el uso de estos nuevos antibióticos, como hemos hecho con todos los que hemos tenido a nuestra disposición previamente, vamos a estar en el mismo problema como el que estamos mostrando ahora. Solo que nos habremos ganado quizás 5 o 10 años y eventualmente habremos salvado algunas vidas, pero seguiremos en exactamente el mismo problema y, como decía la doctora, será otra crónica más de una muerte anunciada. Son buenas noticias. Muchas gracias. Siempre disfruto mucho el humor negro y el sarcasmo del profe. Algo heredamos de eso, pero no, la maestría es difícil de lograr. Bueno, yo antes de mi siguiente invitado, muy especial, yo quisiera controvertir algo, aprovechando el sarcasmo, y yo no creo que el tema sea sin interés económico. O sea, convertir el uso de antibióticos o la generación de nuevas moléculas como un problema de filantropía de alto riesgo es lo que precisamente nos generó un hueco en la generación de patentes, porque de hecho pues, el incentivo económico es lo que mueve este mundo y mientras no tengamos otro paradigma de comportamiento, esta humanidad va a responder a ese incentivo y una de las cosas que más ha desestimulado es la quiebra de varias farmacéuticas de mediana complejidad. Porque pues, las tasas de retorno del negocio de generar nuevas moléculas no son nada buenas. Entonces yo creo que sí toca tener una perspectiva, pero comparto el hecho de que claramente la humanidad necesita un nuevo paradigma en todo sentido, pero… Entonces ellos se refieren a las moléculas, al menos digamos lo que el profesor Pitia y sus colegas se refieren es a las moléculas más antiguas, ¿no? Es decir, digamos que uno de los problemas es que no tenemos investigación importante en cómo le va a mi casina con estos problemas multiresistentes, pero yo creo que todos hemos tenido pacientes con infección urinaria, BLEC, APC, lo que usted quiera, tratados con amigocasina que les va bien. Yo lo he visto, he tratado pacientes, le dan un poco de susto al principio, simplemente porque no hay información, pero ese es el punto, no tenemos información porque estas moléculas fueron abandonadas porque ya no están dentro del pipeline, dentro de la línea de producción y por lo tanto ya no nos interesa. Pero sí nos debe interesar a nosotros como sociedad cuál es el beneficio del cloranfenicol. Los que tienen aquí menos de 25 ni siquiera saben de qué les estoy hablando. Cloranfenicol era una molécula que uno usaba como médico rural a manos plenas. Y los que hicimos rural fuera de Bogotá usábamos cloranfenicol y esa vaina funcionaba. Pero no se usa más. ¿Por qué no se usa más? Porque tiene efectos adversos y hay moléculas más seguras. Pero necesitamos rescatar el cloranfenicol. Y por otro lado, donde le pega muy duro, y en eso estamos totalmente de acuerdo, si es que la industria
química y farmacéutica humana se estrella y los intereses de la sociedad se estrellan contra la industria en el área vegetal o en animal. Convenza usted a un ganadero de que deje de utilizar antibióticos para crecer su ganado, sus pollos, los estudios. Era algo que antes era un mito, hoy en día ya están los estudios. Sí, los antibióticos hacen engordar. Señora, su merced, no se tome más ese antibiótico, eso la hace engordar, la pone fea, no se tome más ese antibiótico, la bacteriuria asintomática no mejora con ese antibiótico, va a engordar. Pero lo usan en el ganado, lo usan en productos vegetales, lo usan en todo. Entonces probablemente nos vamos a estrellar contra eso y entonces el interés de la sociedad, necesitamos preservar, y lo han mostrado los estudios. La Gran Bretaña cerró el uso de trimetooprensulfa durante cerca de 10 años y las tasas de resistencia no cayeron. ¿Por qué? Porque había una sulfa que se usaba en industria vegetal o en industria animal y entonces las sulfas seguían siendo enormes. Hay estudios ya muy claros de betalactamasas de espectro extendidos en Holanda, un país pequeño, que tiene ganado muy bien delimitado porque no hay tierra, entonces el ganado está muy delimitado, pero muestran cómo si tomamos las bacterias del ganado y tienen betalactamasas de espectro extendido, son las mismas betalactamasas que aparecen en la comunidad. O sea, nuestras betalactamasas vienen por un lado del uso antibiótico que hacemos en medicina humana, pero por otro lado viene del antibiótico, el betalactámico que le dieron al animal. Entonces ahí es donde esa estrella y donde, digamos, esa preservación sin ánimo de lucro va a la sociedad, a lo que ya tenemos, que debemos preservar y que debemos administrar juiciosamente, para que en el futuro sigan sirviendo. Porque estoy de acuerdo, sí necesitamos modelos, de hecho parte de esta iniciativa ha sido con modelos que favorecen la estructura para el desarrollo de antibióticos. Desafortunadamente seguimos necesitando esos modelos porque la industria está interesada en producir productos que le dan una retribución. Claro que sí, eso es lógico, eso es, como usted decía, es como hemos venido funcionando todo el tiempo, o sea, lo necesitamos y es útil que demos las vías para hacer porque seguimos necesitando esos productos, pero tenemos que seguir evolucionando hacia estrategias que probablemente sean mucho menos lesivas desde el punto de vista ambiental, pero… No, ni más faltaba. Es que yo me atreví a controvertirlo, pero tenía en mi interior la profunda convicción de que de todos modos él tenía la razón. Entonces, simplemente me atreví por ánimo de controversia.